Hay momentos en la historia que se sienten como un abismo, instantes en los que la humanidad entera se mira al espejo y no reconoce el reflejo que ve cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba precisamente allí, frente a un precipicio moral que nunca antes había imaginado. Las ciudades estaban destruidas, millones de familias estaban rotas y las ruinas aún conservaban el olor a humo, sangre y desesperación. Europa entera parecía una herida abierta, imposible de cerrar. Los soldados que avanzaban por territorios liberados no sabían que estaban a punto de convertirse en los primeros testigos de algo que jamás habría tenido que existir, porque mientras caminaban entre los restos calcinados de un continente, comenzaron a encontrar pruebas que no tenían nombre, pruebas que no encajaban en ninguna categoría jurídica conocida, pruebas de un horror que no tenía precedente y que parecía diseñado no solo para matar, sino para borrar la esencia misma de lo humano. Campos de concentración, cámaras de gas, fosas comunes, habitaciones repletas de cabello humano, montañas enteras de zapatos de niños, documentos meticulosos que detallaban, con una frialdad casi burocrática, el exterminio de millones de personas. Cuando esas imágenes comenzaron a circular entre los ejércitos aliados, entre diplomáticos, entre gobernantes, el impacto fue devastador. ¿Cómo se juzga algo que nunca antes había ocurrido? ¿Cómo se define un crimen cuya magnitud desafía incluso al lenguaje? ¿Cómo se responsabiliza a quienes, desde escritorios y despachos, diseñaron la maquinaria de exterminio más industrializada de la historia? Las potencias aliadas entendieron que esta vez no bastaban fusilamientos improvisados, no bastaban castigos sumarios, no bastaban decisiones apresuradas tomadas en el campo de batalla, porque lo que había sucedido bajo el régimen nazi no era un crimen común, era una fractura moral global, un agujero negro que había devorado la ética, la compasión y la cordura, y frente a eso el mundo necesitaba un acto de justicia igual de monumental, algo que estableciera un antes y un después, algo que dejara claro que incluso los más poderosos, incluso los intocables, incluso los hombres que se creían dioses, podían ser llevados a juicio, y así nació la idea de Nuremberg, una ciudad en ruinas, simbólica por haber sido uno de los escenarios del auge del nazismo. Se convertiría ahora en el escenario de su caída judicial. Un tribunal internacional, el primero de su tipo, reuniría a los hombres más peligrosos del Tercer Reich, no en el frente de batalla, sino frente a un estrado, frente a jueces, frente a cámaras y frente a la historia. Pero entre todos los acusados hubo un grupo que destacó por encima del resto. No eran simplemente soldados obedeciendo órdenes, no eran víctimas de la propaganda, no eran ciudadanos fanáticos arrastrados por la marea, no. Eran los operadores del corazón del régimen, los diseñadores de políticas, ideologías, órdenes y sistemas que habían permitido que el Holocausto existiera. Hombres que se movían entre despachos, documentos, discursos y decisiones que marcaron la vida y la muerte de millones. Hombres cuya responsabilidad no dependía de un arma en la mano, sino del poder de su firma, su palabra y su ideología. Este es el relato de ellos, de sus ascensos, sus vidas, sus sombras, sus crímenes y sus caídas, de cómo se enfrentaron a un tribunal que por primera vez en la historia creó el concepto de crímenes contra la humanidad, de cómo la justicia, después de años de oscuridad, decidió mirar a los ojos a sus propios monstruos. Este es el relato de los nazis más peligrosos, juzgados en Nuremberg, y de cómo, en una sala fría y silenciosa, la humanidad entera decidió que no volvería a permitir una oscuridad tan profunda. Dicen que la justicia tiene un ritmo lento, pero inevitable, que aunque la oscuridad se extienda durante años, incluso décadas, siempre llega un momento en el que las sombras deben responder ante la luz. En 1945 el mundo entero observó cómo esa frase se volvía realidad, porque cuando el Tercer Reich cayó
no solo cayeron sus banderas, cayeron también los hombres que habían movido los hilos de la barbarie, hombres que durante años habían actuado con una frialdad que desafiaba cualquier comprensión humana. Este es el relato de esos hombres, de cómo fueron capturados, juzgados, confrontados y de cómo por primera vez en la historia el mundo entero decidió sentar en un tribunal a quienes habían cometido crímenes tan terribles que ni siquiera existían palabras para definirlos. Era noviembre de 1945, cuando el Tribunal Militar Internacional abrió sus puertas en la ciudad de Nuremberg. La guerra había terminado apenas meses atrás, pero las cicatrices estaban frescas. Las ciudades europeas seguían siendo esqueletos de piedra, las familias seguían buscando a sus muertos, y los sobrevivientes de los campos de concentración apenas comenzaban a recordar cómo se respiraba fuera del horror. Y allí, en medio de ese continente roto, comenzaron a llegar ellos, los 24 hombres que habían dirigido el aparato de terror más sofisticado que el mundo había visto. Algunos caminaban con arrogancia, otros con los ojos vacíos, pero todos llevaban consigo un pasado construido con fuego, sangre y silencio. Hermann G. Ring, el primero en entrar al tribunal, fue un gigante de casi 120 kilos. Hermann G. Ring, condecorado piloto de la Primera Guerra Mundial, fundador de la Gestapo, segundo al mando del Reich y arquitecto político del sistema que llevaría a millones a la muerte. G. Ring entró con una sonrisa torpe, confiado, inflado de un ego que ni siquiera la derrota había podido desinflar. Cuentan que durante las primeras audiencias se sentó derecho, orgulloso, como si estuviera presidiendo una reunión del partido y no enfrentando una posible sentencia de muerte. Miraba a todos con desprecio, especialmente a los fiscales. Cada pregunta que le hacían era respondida con discursos extensos, calculados, llenos de cinismo. Ring quería demostrar que seguía siendo el monstruo político que había construido el Reich, aunque su imperio estuviera en ruinas. Pero esa arrogancia, esa máscara de poder, se quebró poco a poco, cuando comenzaron a proyectar las imágenes en cuerpos apilados como troncos, niños famélicos, sobrevivientes convertidos en sombras. Ring, dicen los que estuvieron allí, no apartó la mirada, no porque sintiera vergüenza, sino porque sabía que negar lo evidente habría sido ridículo incluso para Elan. Sin embargo, hubo un momento, un instante, en el que su fachada se agrietó cuando escuchó los testimonios de los sobrevivientes, las voces quebradas, los recuerdos narrados con temblores. En un parpadeo, la sonrisa desapareció y el silencio se apoderó de Elan. Por primera vez en años, el segundo hombre más poderoso del Reich no tenía respuesta. Aún así, siguió intentando dominar el juicio, pero la justicia no era un escenario diseñado por Elan. En 1946, Hermann G. Ring fue declarado culpable de todos los cargos en crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, conspiración para la guerra agresiva, condenado a la horca. Pero la noche antes de su ejecución logró suicidarse con una cápsula de cianuro hasta el final. Incluso en su muerte quiso controlar el relato. Rudolf Hess. Tras Ring llegó un hombre que parecía no pertenecer a este mundo. Rudolf Hess, el misterioso lugarteniente de Hitler, había sido uno de los pilares ideológicos del partido, pero desapareció de la escena pública cuando en 1941 voló solo hacia Escocia en una misión que nunca tuvo sentido, una misión que nadie entendió, ni siquiera Hitler. En Nuremberg, Hess actuó como si estuviera atrapado en su propia mente. Durante semanas fingió amnesia, no recordaba nada, no recordaba a Hitler, no recordaba su trabajo, no recordaba su ideología, no recordaba, según él, ni su nombre. Pero todo cambió un día, sentado en su celda, escuchando los cargos. De repente recuperó la memoria. Se levantó erguido como si aún estuviera en el Berghof y declaró: todo estaba claro en mi mente. Siempre he simulado amnesia. El tribunal quedó en silencio, pero del tipo de silencio pesado, incómodo,
en el que los jueces intercambian miradas sin saber si el hombre frente a ellos está loco o simplemente es un manipulador. Hess fue condenado a cadena perpetua y pasaría los siguientes 40 años encerrado en la solitaria prisión de Spandau. Murió allí convertido en un símbolo de fanatismo y vacío, un hombre que se mantuvo fiel a una ideología incluso cuando ya no había nada ni nadie a quien serle fiel. Joachim von Ribbentrop. El tercer nombre no causó espanto por sí mismo, sino por lo que su firma había desatado. Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores nazi, el diplomático de sonrisa falsa, el hombre que firmó pactos que destruyeron países enteros, el arquitecto político del exterminio judío en varios territorios ocupados. Cuando se sentó frente al tribunal, intentó culpar a todos menos a él, no sabía nada, no tenía control, no estaba enterado, pero todo se derrumbó cuando mostraron sus propias órdenes, las mismas que llevaban su rúbrica, que indicaban deportaciones masivas, negociaciones para acelerar ejecuciones y pactos que permitieron el asesinato sistemático de comunidades enteras. Ribbentrop lloró al escuchar la sentencia, pero el mundo entero no olvidó que su firma había enviado a Mayos a la muerte. Wilhelm Keitel. Hubo un hombre cuya presencia en Nuremberg impuso un silencio distinto, uno frío y estrictamente militar. Wilhelm Keitel, Marschall Jikampu, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas, hombre de postura rígida, mirada dura y una obediencia ciega que había convertido sus órdenes en instrumentos de destrucción. La frase que más se recuerda de él, pronunciada durante una audiencia, resume toda su esencia: obedecer órdenes. Era mi deber. Pero esa frase también fue su condena, porque en el tribunal quedó claro que Keitel no solo obedeció, también diseñó. Firmó decretos que permitían fusilar rehenes, destruir audeos enteros, eliminar pueblos completos bajo la excusa de la guerra total. Cuando escuchó su sentencia, Keitel no lloró, solo pidió que lo fusilaran. Como un soldado, pero el tribunal negó su solicitud. Murió en la horca como criminal. Ernst K. Luego vino uno de los rostros más oscuros del juicio, Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, el sucesor directo de Heydrich, el responsable administrativo de los campos de concentración. Su rostro, marcado por cicatrices, parecía una máscara esculpida en piedra. Durante el juicio negó absolutamente todo. No sabía, no participó, no estuvo involucrado, pero los documentos no mentían y los testigos lo hundieron aún más a sobrevivientes que lo habían visto personalmente inspeccionando instalaciones, firmando ejecuciones, aprobando experimentos. Cada palabra suya intentaba hundir el pasado en una niebla de mentiras, pero la verdad acabó atravesándolo. Fue condenado a muerte. Lo último que dijo fue que moría con la conciencia limpia. A nadie le creyó. Alfred Rosenberg. Hubo uno cuya influencia no se medía por órdenes, sino por ideas, en Alfred Rosenberg, el filósofo del nazismo, el autor de la ideología racial, el arquitecto intelectual del odio, el hombre que dio forma al veneno que corroería a Alemania desde adentro. En el tribunal, Rosenberg parecía un espectro frío, intelectual, distante, no gritaba, no mentía abiertamente, simplemente no mostraba humanidad alguna. Las pruebas contra él no eran documentos de guerra, sino libros, discursos, teorías. Su crimen era haber plantado la semilla que otros regaron con sangre. Fue condenado a muerte como uno de los ideólogos más peligrosos del siglo XX, Hans Frank. Hans Frank, el carnicero de Polonia, llegó a Nuremberg
convertido en una sombra de sí mismo. Había sido uno de los más fanáticos del régimen, gobernador del territorio polaco ocupado, responsable de guetos, ejecuciones masivas y deportaciones, pero en el juicio Frank cambió y comenzó a llorar, a arrepentirse declararse culpable, a pedir perdón. Los jueces escucharon, los fiscales también, pero el arrepentimiento no borra las fosas comunes. Hans Frank terminó en la horca. Mientras lo llevaban, repetía salmos bíblicos. Dicen que murió convencido de que Dios lo perdonaría, pero la historia nunca lo hará. Julius Streicher, por último. Hubo un hombre cuya presencia provocó escalofríos entre los mismos nazis acusados a Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der propagandista profesional del odio, el hombre que se dedicó a deshumanizar a todo un pueblo con una devoción enfermiza. Streicher no era militar, no comandó tropas, no firmó órdenes de deportación, pero sin él, sin su veneno, muchos quizá no habrían aceptado el horror que vendría después. Por primera vez en la historia, un hombre fue condenado a muerte únicamente por su propaganda, un precedente que aún hoy genera debates. Murió en la horca gritando consignas nazis. Incluso en su final eligió ser monstruo. Cuando las últimas sentencias fueron pronunciadas, cuando los acusados fueron llevados de vuelta a sus celdas, cuando el público abandonó lentamente la sala, quedó en el aire una sensación que no era de triunfo, tampoco de alivio. Era algo más complejo, más doloroso, más humano, porque los juicios de Nuremberg no fueron un acto de venganza, fueron un acto de memoria, de certeza, de voluntad colectiva, un intento desesperado y necesario de demostrar que incluso ante el horror más absoluto, la justicia aún podía abrirse camino. Las ejecuciones no cerraron las heridas, las sentencias no devolvieron a los muertos. Las palabras de los jueces no borraron el sufrimiento de millones, pero sí hicieron algo fundamental. Dejaron constancia, crearon un registro oficial, jurídico y moral de que lo que había sucedido bajo el régimen nazi no fue un accidente, no fue un error, no fue un exceso de guerra, fue un crimen sistemático, un crimen planificado. Un crimen con responsables, con nombres, con cargos, con rostros, y al sentarlos frente al mundo, al obligarlos a responder por cada decisión tomada. Se estableció un principio que marcaría el futuro entero del derecho penal internacional, que ningún gobernante, ningún militar, ningún ideólogo y ningún funcionario puede esconderse detrás de órdenes, estructuras o burocracias para justificar el exterminio de seres humanos. Nuremberg enseñó que la obediencia ciega no es una defensa, que la ideología del odio no es una excusa, que la propaganda no es protección y que la humanidad tiene límites, límites que cuando son cruzados exigen consecuencias. Después de esos juicios, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Surgieron nuevas normas, nuevas instituciones, nuevas formas de pensar la justicia global, conceptos como genocidio, crímenes contra la humanidad, responsabilidad del mando, derecho internacional de los derechos humanos. Nacieron del eco de esa sala, pero más allá de lo jurídico quedó algo todavía más poderoso en el recuerdo, el testimonio a la advertencia, porque Nuremberg no fue solo un juicio contra los hombres del Reich, fue un juicio contra las sombras que la humanidad es capaz de crear cuando se deja llevar por el fanatismo, la obediencia y el odio. Fue un recordatorio de que ningún pueblo, ninguna nación y ninguna generación está completamente a salvo de repetir la historia. Se olvida lo que sucedió. Cuando las luces del tribunal se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, Europa siguió su camino hacia la reconstrucción. Los sobrevivientes siguieron tratando de recoger los fragmentos de su vida. Los libros comenzaron a escribirse, los discursos comenzaron a cambiar, el mundo comenzó lentamente a respirar otra vez, pero las voces de Nuremberg, esas voces siguen allí en cada aula donde se enseña sobre el Holocausto, en cada ley creada para proteger a los pueblos perseguidos, en cada tribunal internacional que juzga genocidios modernos.
en cada advertencia sobre el poder destructivo de la ideología. La historia de esos hombres, los nazis más peligrosos juzgados en Nuremberg, es un recordatorio de lo que sucede cuando se permite que la oscuridad gobierne, y también un recordatorio de algo más, que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando los monstruos se imponen, incluso cuando el mundo entero parece rendido, aún existe la posibilidad de rendir cuentas. Nuremberg no devolvió la luz al mundo, pero sí nos enseñó cómo impedir que la oscuridad vuelva a extenderse sin resistencia, y por eso, aunque pasen las décadas, seguimos regresando a ese tribunal, a esos nombres, a esos testimonios, para recordarnos que nunca más significa nunca más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el siguiente.